Estimados estudiantes, un gusto poder saludarles nuevamente en esta actividad de videocolaboración del segundo bimestre, donde vamos a tratar y vamos a charlar y vamos a generar una crítica sobre lo que es el poder establecer la importancia que tienen los recursos dentro de la sede administrativa. Bueno, en primer lugar y antes de iniciar, por favor, coloquemos única y exclusivamente nuestros nombres y apellidos en el casillero del chat para poder dejar por sentada nuestra participación al inicio. Igualmente lo haremos al final de la actividad para poder llevar un control de su presencia dentro de la actividad. Ustedes saben, a veces tenemos temas de tecnología, se nos corta señal, no tenemos todos el mismo servicio, entonces vamos y démonos unos 2 minutos para poder colocar nuestros nombres y apellidos completos en el casillero del chat. Adelante, por favor, pueden empezar. Listo, estamos, a ver, vamos avanzando porque estamos 7 compañeros, solamente 2 han, han cumplido la indicación. Listo, ya vamos avanzando. A ver, los 8. Faltan 3 compañeros, por favor, si los otros compañeros también nos ayudan. Faltan 2 compañeros más para poder arrancar. Bueno, hasta que ellos puedan avanzar, voy a compartir lo que es la pantalla. Todos pueden visualizar. Si me ayudan confirmando, por favor. Sí, estimado tutor. Listo, perfecto. Vamos a arrancar. Como les Sí, se decía, puede ver, profesor. listo, perfecto. Es lo que quería escuchar para avanzar. Vamos a ver. El día de hoy tenemos, como les digo, este tema muy importante, muy relevante, que es establecer la importancia de los recursos en sede administrativa. Es algo que hoy en día tiene una vigencia y una relevancia tal, porque es específicamente en este punto en donde el procedimiento administrativo empieza a tener verdaderamente un conflicto, en donde puede o en donde nace un conflicto. Y es importante que nosotros reconozcamos y sepamos cuáles son esos recursos, entender también o comprender cómo opera cada uno de ellos, hacia qué está destinado, ¿sí? Para luego en la práctica ya poder canalizarlo. Entonces, en ese sentido, enfoquémonos en lo que es la charla. Voy a procurar hablar unos 30, 40 minutos, a lo mucho, 30, a fin de luego poder entablar unas preguntas y poder generar un debate también entre nosotros. La suerte es que estamos pocos y eso contribuye también a que lo podamos expresar nuestras opiniones. Entonces, si a lo mejor en algún transcurso de la intervención necesitan o requieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, la pueden hacer, ¿sí? Entonces, con ello o señalando estos parámetros, vamos a iniciar. Pero para poder empezar es necesario remontarnos a los orígenes, es necesario remontarnos al marco constitucional y legal que tiene nuestro país y primeramente entender qué es el derecho a recurrir o impugnar, ¿sí? De entender que este tema de la impugnación también se denomina recurrir. ¿De dónde viene o de dónde nace este recurso, este derecho, perdón? Entender primeramente que es un derecho constitucional, que así está establecido y que así lo ha señalado nuestra Constitución de la República en el artículo 76, literal M. Pero como ustedes saben, ese artículo 73 no trata nada más ni nada menos que de los principios y las garantías del debido proceso como tal. Obviamente, esas garantías del debido proceso han sido llevadas también a lo que es el debido procedimiento administrativo, que nosotros lo tenemos en el artículo 33 del COA. Algunos de sus compañeros me preguntaban y me decían, doctor, es que yo no encuentro
el tema de en dónde se sustenta como principio o donde se sustenta como derecho el tema de recurrir. Dice, lo encuentro yo o lo he encontrado en la Constitución, pero luego el Código Orgánico Administrativo no me lo explica y va directamente a las reglas y me señala los tipos de recursos que hay. Pues debemos de entender en este punto que cuando el artículo 33 del COA a nosotros nos reconoce debido procedimiento administrativo, lo hace de una forma completa, sirviéndose del texto constitucional. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Es decir, que debemos de entenderlo, el debido procedimiento administrativo en un sentido íntegro, en el hecho de que todas esas garantías, derechos, principios que están contenidos en el debido proceso que está en la Constitución, esos mismos principios y derechos, y yo los voy a utilizar, y garantías inclusive, yo las voy a utilizar dentro de lo que es el procedimiento administrativo, en su completa y en su forma íntegra, ¿verdad? Bajo lo que es esta figura del debido procedimiento administrativo. Entonces, de allí es donde encontramos también ese fundamento. Y el derecho a recurrir o impugnar, al ser o al considerarse también una garantía dentro del debido proceso, pues obviamente también la encontramos presente dentro de lo que es el procedimiento administrativo, ¿sí? Debemos de entenderlo o debemos de contextualizar el derecho a recurrir o impugnar desde esa visión constitucional, de ver luego cómo aterriza en el COA a través del debido procedimiento administrativo. Y también otro aspecto y otro elemento que viene o deriva desde la parte constitucional es de que el artículo 173 de la Constitución me dice que yo puedo impugnar en vía administrativa o judicial los diferentes actos administrativos, aquellos en donde la persona considere que se han vulnerado sus intereses, sus derechos como tal. Entonces, también encontramos allí fuertemente, ¿no? En este artículo 173, ese derecho que tienen las personas de poder impugnar en vía administrativa o judicial las decisiones de la administración pública. También, en este sentido, vemos cómo va unido también al principio de informalidad. Ustedes en el texto básico, al momento de revisar los principios en los cuales se sustenta el procedimiento administrativo, van a encontrar uno que se llama principio de informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el procedimiento administrativo en su naturaleza o en su esencia no es formalista, no es solemne, no se llena de tantas trabas para poder atender los requerimientos o las solicitudes de las personas. En este caso, el hecho de poder atender un recurso. De ahí que el artículo 217 del COA recoja este principio también de informalidad, y no importa que la persona al momento de interponer sus recursos se equivoque en el nombre, ¿sí? E inclusive la persona no está en la obligación de decir yo interpongo tal recurso, sino que es ya la autoridad la que debe de inferir qué recurso está interponiendo la persona. Y miren, ese error en esa denominación no es obstáculo para que la autoridad pueda o se encuentre en la obligación de tramitar. Lo que nos lleva también a ver de que este derecho a recurrir o impugnar se convierte verdaderamente en una garantía constitucional y legal para las personas que se sienten afectadas con un acto administrativo final, ¿sí? Y claro, hoy en día, como estamos viviendo esa época del garantismo que deriva también de la misma Constitución, el acto administrativo que pone punto final o el acto administrativo final con el que se sella un procedimiento administrativo, inclusive está en esa obligación de enunciar los recursos que la persona puede interponer si no se siente conforme o de acuerdo con ellos.
Entonces, es interesante ver o entender esta esencia y comprender el sentido y el alcance que tiene lo que es el derecho a recurrir o el derecho a impugnar. Y otra cosa, también este derecho a recurrir o impugnar me viene también acompañado de lo que es el recurso de petición, perdón, el derecho de petición. Acuérdense que este derecho de petición es el que da inicio a lo que es la relación de la persona con la administración pública. Es la que este derecho de petición es el que da origen a todo lo que es el procedimiento administrativo. Y obviamente vemos cómo va enlazado, ¿sí? Ese derecho de petición que me dice que yo de manera individual o colectiva, o que una persona de forma individual o colectiva puede presentar sus reclamos, quejas, solicitudes a la administración pública y obtener de ello una respuesta debidamente motivada dentro de los términos o plazos que establecen las leyes. Y ahí también la importancia o de vincular este derecho de petición con el derecho a recurrir, que también van de la mano porque tienen lugar dentro del mismo procedimiento administrativo y son dos derechos de índole constitucional que se unen y se desarrollan dentro de lo que es el procedimiento administrativo. El uno para activar y el otro para impugnar, para sentir mi rechazo frente a un acto administrativo como tal que está lesionando, que está vulnerando mis intereses. Entonces, es muy importante entender o comprender este primer punto, este sustento teórico legal que tiene nuestro derecho a recurrir o que tiene derecho a recurrir en nuestro país. Pero también es importante destacar cuál es la relevancia de este derecho. Quizás aquí pueda yo dar la solución o la respuesta de todo lo que es la videocolaboración, pero más bien quiero que estas ideas ustedes traten de profundizarlas. Y según cómo las vayamos contextualizando, las vayamos analizando, ustedes también vayan generando sus propias reflexiones porque también es muy bueno ver cómo ustedes lo comprenden o cómo entienden el tema del derecho a impugnar. Primer punto es de que a través de este derecho de recurrir o de impugnar, nos aseguramos en el sentido de que la administración pública tiene o logra tener una oportunidad para reconsiderar aquellas decisiones que ha tomado erróneamente o donde ha decidido de una manera equivocada. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la administración pública no es perfecta, ¿sí? Que son personas las que están a cargo de ella y que cometen errores, a veces por desconocimiento, otras veces inclusive a sabiendas, otras veces con intención de causar algún daño o algún perjuicio, otras veces aduciendo el tema de los intereses institucionales, ¿sí? Que están por encima de toda situación y que están enfocados esos intereses hacia lo que es el interés general, que ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo importante de recurrir es el hecho de hacerle dar cuenta a la administración pública de sus errores y de que pueda reconsiderarlos. Y obviamente esto tiene un basamento sumamente fuerte, porque si nos remontamos a la Francia, antes de lo que era la Revolución Francesa, la única decisión que primaba en aquel tiempo era la voluntad del rey, sea acertada o sea errada, sea beneficiosa para la persona o no, la palabra del rey se respetaba y era orden. Cuando vino la Revolución Francesa, el rey o la figura del rey fue reemplazada por la figura de la administración pública. Y quienes empezaron a desarrollar los estudios señalaron, o sea, la administración pública, el Estado, no tiene por qué, no tiene por qué cerrarse, no tiene por qué tomar, o sea, y que nadie le diga nada frente a decisiones que tome y que puedan perjudicar a las personas. O sea, no, hay que dar un cambio de mentalidad
Y es necesario de que darles ese derecho a las personas y que las personas también tengan el derecho de reclamar cuando obviamente una decisión del Estado o de las administraciones públicas vulneren o violenten mis intereses y mis derechos. Y de ahí, a partir de esa tesis, se empieza también a desarrollar todo lo que es la figura del derecho de impugnación o el derecho a recurrir, que miren, es interesante, es para cambiar, o sea, un pensamiento, ¿sí? En donde la autoridad, en donde la administración pública se consideraba todopoderosa, intocable, infranqueable, y en aquel momento, pues se rompe eso y dice, no, vamos a darle también la oportunidad para que la persona reclame cuando existan estos errores por parte de la administración. Entonces, desde allí juega un rol muy importante el derecho a impugnar. Otro aspecto que también es interesante, aunque lo vivimos de una forma teórica, que hace mucha falta poder cambiar el tipo de nuestros servidores públicos, a nuestras autoridades. No hemos tenido capacitación, no hemos tenido formación y esto hace que todavía sigamos pensando bajo las estructuras caducas que ya no las tenemos y que lastimosamente pues el marco de la Constitución del 98 y de años atrás lo venía promulgando. Pero claro, estamos ya en un cambio, hemos dado ese salto hacia un Estado de derecho constitucional y es necesario de que podamos entender de que si un recurso me evita contiendas o la aplicación, interposición de un recurso, el hecho de que la administración pública pueda rever sus decisiones, me evita también contiendas judiciales innecesarias. ¿Por qué tener que ir a la vía contenciosa administrativa si yo puedo solucionar, ¿verdad?, mi problema a través de un recurso? Otro de los aspectos también, muchas de las veces el acceso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo no resulta económico. No tanto en el tema eh, del acceso a la justicia, porque saben ustedes que el acceso a la justicia es gratuito como tal, no se paga ningún valor. Pero obviamente no es lo mismo interponer un recurso que a lo mejor lo puede interponer sin necesidad de un abogado. Aunque bueno, en su gran mayoría las personas siempre recurren o acuden a nosotros, pero debemos de entender que ya una defensa en vía legal me va a costar más y dependiendo del tipo de caso que se tenga, ¿verdad? Y muchas de las ocasiones, por cosas pequeñas, los costos de defensa suelen ser muy altos, ¿sí? Entonces, miren que también en cuanto a lo que es tema económico o sea, de cuánto está en capacidad de pagar la persona para llevar su caso a lo contencioso administrativo, si resulta, pudiéndonos ahorrar economía judicial, economía procesal, perdón, resolviendo a través de lo que es un recurso. Con eso también descongestiono, les quito una carga enorme a los tribunales de lo contencioso que por sí están congestionados. Y también entender, ¿no? Que no toda, lo que les decía, no toda diferencia que existe entre la persona y la administración pública tiene obligatoriamente que terminar en la vía contenciosa administrativa. No le veo yo la razón de ser. Lo que ocurre es de que para poder ejecutar todo esto que está en teoría, necesitamos hacer ese cambio de chip, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. ¿Por qué nuestros servidores públicos, por qué nuestras autoridades no dan el brazo a torcer? Cabe este término, ¿no? ¿Por qué no dan el brazo a torcer cuando se trata de impugnar los actos administrativos por la cuestión de las responsabilidades a los que ellos están sujetos? Ese es el gran temor. Pero yo creo que es momento, y teniendo ya una constitución como la tenemos, es de ir formando, de ir preparando a los servidores públicos de tal forma que no cometan los errores.
Si yo tengo a alguien que trabaja o un equipo que trabaja conmigo llevando procedimientos administrativos, lo primero que tengo que hacer es formarles para que, claro, el momento en que, y a la misma autoridad, inclusive formarle, capacitar, pero esto no lo tenemos para que no cometan los errores. Acuérdense que hay que pulir muy bien, hay que ser muy concisos, concretos, precisos al momento de expedir un acto administrativo. Un acto administrativo es un instrumento que tiene que ser muy perfecto para evitar lesionar los derechos de las personas y obviamente evitarme el tema de que la persona puede interponer algún recurso si se considera afectado. Entonces, eso todavía nos falta. ¿Sí? Cambiar de mentalidad, dejar a las estructuras caducas que les decía y avanzar hacia lo nuevo, hacia lo que se nos presenta hoy en día o lo que nos presenta hoy en día el marco constitucional y legal en cuanto a lo que es la impugnación. Pero claro, de la impugnación se derivan también lo que son los recursos administrativos. ¿Qué podemos decir de los recursos administrativos? Que vienen a constituirse canales impugnatorios, medios impugnatorios, como dice la diapositiva, a través o mediante los cuales la persona que se sienta afectado de un acto por un acto administrativo puede interponer un determinado recurso a fin de que el órgano que ha expedido el acto administrativo lo pueda modificar, lo pueda volver a revisar o pueda también en ese sentido revocar. Siempre los recursos administrativos se van a enfocar en esas vías, ¿sí? En modificar, en modificárselo, en revisárselo o en revocárselo. Julio, adelante, por favor. Buenas noches. En la diapositiva anterior, usted Ujú. mencionaba de que suele ser caro, no económico, pues el acceso a la defensa en un tribunal de lo contencioso administrativo. Me gustaría tal vez indagar un poco en cuánto más o menos es un cobro de honorarios pues común en ese tipo de casos. Ujú. Bueno, aquí nosotros dependiendo, los abogados, usted sabe que los abogados actualmente no nos estamos rigiendo bajo ningún cuadro de tarifas. Lo que sí genera bastante preocupación, al de menos desde mi perspectiva, porque cada abogado cobra según su especialidad, según el grado de conocimientos que se tiene. Puede haber mínimos, o sea, ahora lo mínimo que se cobra, al menos en mi medio, acá en Loja, son valores que van desde 500 por algo, $500 desde algo que son trámites pequeños o de fácil resolución, hasta temas donde podemos hablar de 40,000, de 50,000, de $100,000 en adelante, ¿sí? Porque muchas de las veces, bueno, ahí hay de todo, en realidad hay de todo. Por ejemplo, es muy común que Contraloría emita glosas y la persona que Contraloría emita glosas y que en algún momento se haya por ahí fallado algo dentro del procedimiento para glosar. Eh, según el valor de la glosa, también es la defensa. Pero miren, a veces la glosa, por ejemplo, la glosa es de $200 y la defensa me vale 500 y yo por pagar, por evitarme de pagar 200, termino pagando 500. No me resulta más fácil cancelar la glosa y evitarme un conflicto. Claro, Profesor, sí. Y ahí una, tenemos, pues claro, sí, adelante, Julio. sí, a partir de lo que usted dice, me surge una interrogante, pues si yo cancelo los 200 de glosa, ¿qué sucede con mi expediente? ¿Quedo yo como impedido para trabajar en el sector público a futuro? No, yo creo que no, salvo cuando ya se vaya a temas penales. Ahí es donde tenemos incapacidad. En otros hay prohibiciones que son menores también. Pero, o sea, preferentemente lo que se hace es, claro,
con el tema de las glosas, y que no viene el caso tampoco, no se relaciona con el tema de la impugnación. El tema de las glosas es una cosa que, bueno, va desde valores muy pequeños hacia montos muy altos. Pero claro, lo que siempre busca la persona es evitar pagarlos para evitar ese tipo de situaciones que usted menciona. Pero como le digo, es que a veces hay situaciones y hay que analizar también, en el sentido de que la persona muchas de las veces sí es responsable. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que ustedes se puedan dar cuenta. Y claro, la glosa con todo lo que me notifican como tal, sí, pues es un acto administrativo donde se me determinan los valores a pagar y toda la cuestión. Pero claro, yo ahí ya lo impugno en la vía judicial, que es otro trámite que obviamente ya deja a un lado el tema del procedimiento administrativo. Por ejemplo, en un determinado municipio, por ejemplo, se le ha dado cargos o se ha puesto a trabajar familiares dentro del cuarto grado con sanguinidad y segundo de afinidad. La glosa que me va a derivar de eso no va a tener defensa. ¿Por qué? Porque mi familiar es la autoridad nominadora y yo estoy dentro de ese rango de consanguinidad o de afinidad. ¿Y cómo lo pruebo? Es fácil demostrarlo. Con el tema de pedir o de anexar, ahora hay la suerte de que están interconectadas las bases de registro civil con CORTS y todo ello, y ahí me sale que son familia. Entonces yo mentir allí. Entonces, ¿cómo me evito pagar una glosa con decaído, por ejemplo, en ese caso? ¿Cómo me evito? Cuando yo jurídicamente y en la defensa, yo no voy a poder demostrarle lo contrario. Entonces, ¿qué le conviene? Va a pagarle a esa persona $500 para que el tribunal le termine dando la razón a Contraloría. Porque no, por más defensa que haga, no voy a poder demostrar o no voy a poder contradecir lo que es, lo que no tiene razón de ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese punto como tal, pues. Entonces, ahí que conviene pagar la glosa. No puedo hacer nada más. Sí, entonces hay situaciones de ese tipo y de ahí viene pues también la defensa y hay que ser uno también muy consciente con su cliente como tal y de ahí dependiendo porque hay derivadas de los contratos de contratación pública todo, y ahí los montos ya van subiendo. Andrea, adelante, por favor. Sí, gracias, estimado docente, y no sé si puedo contribuirle de pronto a Sí, Julio, sí, ¿no? En mi entender, adelante. justamente en hablar de estos, de que cuando ya pasa algo mayor, ¿no? En el caso del tribunal contencioso administrativo, no resulta económico, ¿por qué? Porque hasta la primera parte yo puedo ir sola sin necesidad de abogado, ¿no es cierto? Puedo hacer uso de mi legítima defensa, sigue siendo gratuito. Pero usualmente cuando ya pasa al tribunal, nosotros lo primero que hacemos es buscar un abogado defensor que ya tiene un costo. Y mucho más a los que venimos de provincia, que estamos en provincia y usualmente lo suelen poner en la capital. Eso significa traslados, esto significa tiempo. Y el tiempo en sí es un recurso económico. Sí, y también genera de alguna forma también ciertos distanciamientos dentro de los mismos servidores. Entonces, por eso yo podría decir de que eh, obviamente no resulta económico cuando ya se deriva al tribunal contencioso. Y como dice usted, ¿no? O sea, y está bien, uno tiene que caer y ser consciente de que de verdad yo cometí ese error, sea por otra persona o sería por mi mal entender, pero pues lo cometí y resulta mejor pagar la glosa y usualmente lo que pasa es que ya no pasa nada porque ya te sancionaron, ya no te pueden juzgar por el mismo Ujú. hecho dos veces. Exacto, sí, muchas gracias, Andrea, y es interesante también esta reflexión. Ahora, cuando vamos a lo que es el tema de las citaciones, hay que citar a Quito, a las máximas autoridades. También es un deprecatorio y, en fin, hay que movilizarse, hay que enviar a alguien, hay que rogar a alguien que ayude y todo ello. Entonces, no resulta nada económico
poder llevar a veces un caso a lo contencioso administrativo cuando a lo mejor puede resolverse a través de un recurso que puede resultar mucho más fácil. Entonces, esta reflexión sí la hago porque es necesario también cambiar esa mentalidad. Y por otro lado, lastimosamente darnos cuenta que dentro de nuestras administraciones públicas no tenemos personal capacitado. Recién yo creo que algo pretende hacer el nuevo gobierno en este sentido, pues tiene que trabajar a fondo para poder cambiar esa mentalidad. Entonces, sí, lo que podemos evitarnos a través de un recurso y no nos damos cuenta a veces porque la administración pública no quiere dar ese brazo a torcer, pues pierde ella y si pierde ella, pierde la persona, pierden todos. Los que ganamos somos los abogados a lo mejor en ese punto, pero hay que saber obviamente cuándo puedo impugnar, cuándo no, cuándo es preferible pagar y saber qué es lo que me va a corresponder. En este caso que yo le puse de ejemplo es un caso real, donde me llegaron a mí a consultar y querían a toda costa alguien que les libere del pago de esa glosa. O sea, iba a ser eso imposible, ¿sí? Era imposible, era imposible. Todos los meses se lo vean. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo también se cometen errores por la falta de conocimiento, muchas de las veces, a veces involuntarios, pero que acarrean una responsabilidad que también hay que asumirla luego, ¿no? Pero tenemos, como ustedes pueden ver en pantalla, estas razones, y a lo mejor se unan más, salgan de ustedes, a fin de poder también darle la relevancia a lo que es el derecho a impugnar. Con el tema de los recursos administrativos, ya les mencionaba, son los canales a través de los cuales el afectado va a solicitar a la institución, a la entidad que expidió el acto administrativo, que lo modifique, que lo vuelva a revisar o que en algún momento también lo pueda revocar. Los recursos van a ir canalizados en esos tres parámetros o por esas tres vías. Brian, adelante, por favor. No, doctor, buenas noches. O sea, el recurso administrativo es personal, o sea, yo puedo emitir un oficio recalcando que me modifique o lo revise o lo revoque, ¿verdad? Ese es un recurso que se puede hacer, ¿o no? Hola. ¿No? Sí. ¿Me Brian, escucha? tuve un problema con el tema de la señal, está entrecortada. No sé Ahí si me escucha. repítame por favor la pregunta. Sí, un recurso puede ser personalmente enviar un oficio a lo que puede ser que se modifique algo que esté mal o un diálogo, ¿no? Entre persona y persona Ujú. y mediante oficio para dar una resolución. Puede ser eso un recurso, ¿verdad? Y yo puedo interponer. Sí, yo puedo interponer. Ustedes acuérdense que el recurso tiene la característica o que está apoyado en ese principio de informalidad. Entonces yo a través de un escrito, como ahí no tengo yo abogado, lo que decía Andrea, cuando yo impugno el acto administrativo, yo mismo puedo presentar un escrito, puedo hacer un oficio, puedo hacer una petición en ese punto, con tal que yo diga impugno el acto administrativo número tanto, tanto y tanto, expedido tal fecha, por tales, 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 tales y tales motivos, ¿sí? Yo puedo presentar y obviamente estoy ejerciendo mi derecho a la defensa y estoy impugnando. Así sea que no haya señalado o no haya dicho, yo impugno a través de apelación, yo impugno a través del recurso extraordinario de revisión. Pero claro, en la práctica la gran mayoría de las personas se van a ir por el de apelación, porque para el recurso extraordinario de revisión yo necesito configurar ciertas causales que no creo que estén a la mano de las personas para que ellas mismas puedan ejercer su defensa. Tendrán que contratarse, ¿no? Los servicios de un abogado ahí ya. Y muchas de las veces, inclusive también en de apelación, se contrata ya el abogado, porque llegan a la oficina de uno y dicen, mire, doctor, tengo esto, me notificaron ayer, o me notificaron hace 5 días, cuando ya el acto administrativo quedó en firme, se está ya ejecutando como tal. Entonces, miren, todo lo que
todo ese principio de informalidad, ¿cómo nos sirve al momento de poder interponer un recurso? ¿Sí? No necesito tanta formalidad. Lo comparo, aunque no cabe la comparación. Cuando ustedes elaboran una demanda, si esta no tiene todos los requisitos, no cumple con todas las solemnidades, imposible, ¿verdad?, que la acepten a trámite. En cambio acá, dada la naturaleza del procedimiento administrativo, yo sí puedo hacer eso, sí, porque la administración pues no tiene por qué generar tantas trabas a la persona, más bien tiene que ser un eje o un medio a través del cual esas peticiones pueda dárseles trámites, pueda darse en el menor tiempo posible, haciendo uso pues de los principios de eficacia y de eficiencia que vimos en el primer bimestre. Entonces, así y de esa forma pues interponemos nuestros recursos con la ayuda o de un abogado o nosotros por nuestra cuenta ejerciendo ese derecho a la defensa como tal, que podemos hacerlo, ¿sí? Inclusive, miren que hay formatos ya hoy en día en las instituciones cuando queremos impugnar. Hasta eso ya nos han ayudado haciendo. Esto es para que la persona misma pueda continuar con los trámites, pero siempre es bueno ahí ya al momento de impugnar el apoyo o la ayuda de un abogado. Y esto nos lleva a ¿qué? A aterrizar nuevamente en el Código Orgánico Administrativo y saber que la parte de la impugnación está sometida a ciertas reglas generales que debemos de tenerlas muy en cuenta. Siguiendo el artículo 173 de la Constitución, el hecho de que yo puedo, sí, no me equivoco, el tema de que yo puedo elegir también irme por la vía judicial, ¿sí? Yo puedo escoger, como persona puedo escoger si continúo en la vía administrativa o si continúo en la vía judicial. Pero si me voy a la vía judicial, ya no puedo realizar la impugnación en la vía administrativa. Al momento de yo interponer la demanda en la vía judicial, yo debo de señalar y decir que renuncio a la impugnación en la vía administrativa y me someto, ¿no?, a la vía judicial, me someto a la jurisdicción contenciosa administrativa para yo poder continuar ya dentro de un procedimiento contencioso administrativo. Se vuelve a ratificar, miren lo que hemos dicho anteriormente, no importa que yo me equivoque en la denominación del recurso, eso no va a ser un obstáculo para que la administración pública pueda atender el recurso que yo he planteado. También puede ser que yo me beneficie de un acto administrativo, pero ese acto administrativo sea lesivo a los intereses de un vecino mío, de alguien de otra persona que a lo mejor tiene mi mismo nombre, o puede ser también en el sentido de que le afecta a un vecino, le afecta a algún compañero, algún, le afecta a algún vecino, le afecta a otra persona, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, esa persona es interesado, que se siente afectado por el acto administrativo, también, sea que haya comparecido o no a lo que es el procedimiento administrativo, también puede, ¿sí?, interponer un recurso de apelación y entrar a ser parte de ese procedimiento administrativo como tal. Sí, eso también es algo interesante, porque si ustedes se dan cuenta, la finalidad que persigue la administración pública es velar por el interés general. Y en este sentido se refleja el hecho de que, claro, lo que beneficia a uno está perjudicando al otro. Y ese otro es el que ha impugnado, el que ha presentado un recurso de apelación como tal y está en todo su derecho porque sus intereses están siendo vulnerados. Esto también viene a ser una novedad, viene a ser algo interesante dentro del Código Orgánico Administrativo. Y sobre todo que esta persona puede entrar o este interesado puede entrar en el procedimiento administrativo, ¿no? Es muy interesante también este punto.
Otra cosa que también ha generado mucho debate es ya de que los órganos colegiados, llámese consejos municipales, consejos provinciales, directorios, asambleas, en fin, etcétera, y ya no son competentes para resolver los recursos de impugnación en vía administrativa, sino que siempre lo va a hacer la máxima autoridad de una institución o de una entidad, la que va a quien le compete conocer los recursos y también su resolución. Entonces, aquí también hay ciertos órganos colegiados que sí resuelven o resolvían eh, procedimientos administrativos. Aquí en este punto la legislación más bien se va acoplando porque acordémonos que las reglas del Código Orgánico Administrativo son generales y rigen para todas las administraciones públicas. Y hacer una regla general, pues el resto de normativas se tiene que ir acoplando. Entonces yo deduzco que también estos cambios en un primer momento generaron un impacto, pero luego ya se han ido supliendo con reformas posteriores. Y ahora vemos que es la máxima autoridad de una institución la que resuelve, conoce y resuelve los recursos, ¿sí? Y también la regla general es de que yo interpongo el recurso ante el órgano que expidió el acto administrativo, para que éste luego remita a lo que es la máxima autoridad. Y cuando ya la máxima autoridad decida el recurso, allí ya no vamos a poder continuar la vía administrativa porque ya se agotó, ya hemos cumplido el recurso que me establece, el recurso de apelación, que es el que me establece el Código Orgánico Administrativo, y en ese caso, a pesar de que ya la máxima autoridad se haya pronunciado, yo todavía puedo impugnar esa decisión de la máxima autoridad, pero ya en lo que es la vía judicial. Aquí ya paso a lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Entonces, miren los dos momentos en cómo yo puedo interponer los recursos, ¿no? O cómo yo agoto esa vía administrativa. Se expide el acto administrativo final y yo interpongo el recurso de apelación, sube a la máxima autoridad, esta resuelve y con ello ya se agota la vía administrativa y me queda como única instancia la vía judicial. Pero muchas de las veces también, por este tema de que la administración pública no da su brazo a torcer, muchas de las veces tengo que renunciar a ese recurso y tengo que irme por la vía judicial. Entonces yo lo hago una vez que me notifican con el acto administrativo, planteo mi demanda y renuncio a la impugnación en vía administrativa. Pero claro, todo el procedimiento administrativo con el tema de la impugnación de los recursos agotaría lo que es la vía administrativa y frente a la decisión de última instancia, del acto de última instancia, si es que cabe el término, me queda ya el ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto para que lo tengan en cuenta porque cada procedimiento es completamente distinto y cada defensa y cada derecho vulnerado tiene sus características y aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio para poder discernir si renuncio o no a la vía administrativa, si la necesito agotar o no. Entonces, ahí tengo que estar muy atento. Como les decía, aquí en este punto nosotros tenemos dos recursos. El primero de ellos es el recurso de apelación y viene luego otro que es el recurso extraordinario de revisión. El recurso de apelación, siguiendo los parámetros doctrinarios, es un recurso ordinario, ¿sí? Es un recurso también que se lo conoce con el nombre de vertical o jerárquico, también se lo conoce como recurso de alzada. ¿Por qué? Porque va de la autoridad que expidió el acto administrativo hacia el superior jerárquico, que es el que va a decidir. Por ejemplo, si un acto administrativo se expidió en una dirección regional, ¿quién lo va a conocer? Pues va a ser el ministro de esa institución, que es la máxima autoridad la que va a conocer la impugnación o el recurso de apelación en este caso. Lógicamente, como ustedes pueden ver, siempre
lo va a conocer la autoridad jerárquicamente superior de la que lo dictó. Debe ser también otra característica el hecho de que sea un acto administrativo que no ponga fin a la vía administrativa. Ustedes deben tener en cuenta que el acto administrativo, una vez que se notifica, ¿verdad? Empieza a surtir los efectos. Y si yo no impugné el acto administrativo en ese tiempo, pues ese acto administrativo de alguna manera queda en firme, ¿sí? Yo ya no puedo ejecutar ningún tipo de recurso en ese sentido. ¿Qué es lo que quiero expresar con esta idea? Es de que, claro, ese acto administrativo, si lo voy a impugnar en su momento, si voy a interponer un recurso de apelación, pues obviamente ese acto administrativo no va a poder poner fin a la vía administrativa. Tendrá fin a la vía administrativa una vez que la máxima autoridad resuelva pues el recurso de apelación. Y miren que es interesante porque a mí me notifican y yo tengo el término de 10 días desde esa notificación para interponer mi recurso de apelación. Y obviamente, conjuntamente con ese recurso, yo también solicito que paren o que cesen los efectos del acto administrativo como tal, ¿sí? Porque se supone que esos efectos son los que a mí me están provocando la vulneración de un derecho. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente al momento que yo interpongo el recurso de apelación, ¿sí? El hecho de frenar esos efectos de alguna u otra manera, porque son los que están lesionando mis derechos. Y también tener presente que el recurso de apelación también tiene una doble finalidad, ¿sí? No es que interponemos un montón de cosas, porque yo veo, y eso también es la falta de experiencia de algunos abogados, es de que cuando presentan un recurso de apelación, señalan un sinnúmero de situaciones y abren un abanico tan grande que a mí me da pena de la pobre autoridad que va a resolver el caso o del asesor que va a resolver el caso, porque, o sea, piden cosas que se suelen solicitar o pedir en lo que es la vía judicial, lo cual pues acá no cabe, no calza. Entonces debemos de entender que cuando nosotros estamos apelando, ¿sí? Un acto administrativo, lo que vamos a alegar en él es la nulidad del procedimiento administrativo, porque a lo mejor no se me dio la oportunidad de presentar la prueba, no se me dio la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa, y el hecho de no ejercerlo conlleva a que ese acto administrativo sea nulo porque no cuenta con todos los elementos necesarios para que obviamente puedan hacer a la vida jurídica. O en ese caso también el tema del acto administrativo. Imagínense que se expide el acto administrativo y no tenga la motivación, un elemento que es importantísimo. Entonces yo tengo que apelar esos aspectos. Pero miren, enfocándome siempre al procedimiento administrativo o al acto administrativo. Yo recuerdo alguna vez tuve un caso en donde por falta de conocimiento de la persona confundía lo que era término y plazo. Y ustedes deben saber de que cuando hablamos de términos en procedimientos administrativos, nos referimos a días que solamente son hábiles, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No contamos ni fines de semana ni feriados. Cuando hablamos de los plazos, sí incluimos, a más de los días laborables, los fines de semana, más los días feriados, ¿sí? Corren los plazos. Entonces, ¿qué ocurría? Este servidor no conocía la diferencia entre término o plazo. Y en aquel tiempo, bueno, no había el COA todavía, pero a mí se me negó el derecho a la defensa, aduciendo que yo había presentado mi prueba fuera del plazo señalado en la ley, cuando el código, en aquel entonces el código, el COTAD, bueno, era bajado, era un tema municipal. Y yo recuerdo que la norma del COTAD me hablaba del término para la prueba. Y justamente la prueba vencía el día lunes.
pero a criterio de este servidor municipal, el plazo para él vencía el día sábado, cuando la institución no estaba trabajando. Entonces, miren el tema de todo lo que me llevó. O sea, yo gané ese procedimiento sumamente fácil. Se expidió el acto administrativo, yo impugné y dije, señores, basado en esta norma, a mí no me garantizaron mi derecho a la defensa, no se me permitió presentar la prueba. Y encima de eso tuve que lidiar con el servidor municipal porque no me quería recoger el escrito. Cuando estaba, así sea que ella lo haya presentado extemporáneamente, estaba en la obligación de recibirme. Entonces, ¿qué pasó? Nulitado el procedimiento y regrésese al momento de la prueba, ¿no? Al momento en donde yo presenté ese escrito. Y luego sí, pues ganamos con todo y nos fue muy bien. Pero miren también el desconocimiento, y ahí es donde yo digo, es necesario formación del personal que está llevando todos estos temas. Esto un poco para que ustedes lo tengan en cuenta y nunca tengan miedo en el hecho de decir, yo no les recojo, yo no les recibo. El servidor público está en la obligación de recibirme el documento, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta también cuidar mucho el términos y plazos para interponer el recurso de apelación, plazo el que tiene la autoridad para resolver, ¿sí? Y en este caso sí tiene el plazo de 1 mes desde que yo interpuse el recurso de apelación. Cuando hablamos, en cambio, del recurso de extraordinario de revisión, vemos que este sí tiene, por eso su denominación de extraordinario, es de que no lo podemos interponer en cualquier tiempo, sino que esté enfocado a impugnar aquellos actos administrativos que se encuentran en firme o que ya han causado estado. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre actos administrativos sobre los cuales ya se decidió en su momento, surtieron sus efectos, ¿verdad? Y obviamente ya no es posible volver a abrir ese candado de la seguridad jurídica para poder volverlos nuevamente a analizar, sino que, claro, a través de este remedio excepcional bajo lo cual también se conoce este recurso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo abrir ese candado, pero solamente bajo ciertas causales, ¿sí? Solo lo puedo abrir bajo las causas que ustedes pueden ver en pantalla. Víctor, adelante, por favor. Gracias, doctor, por darme la oportunidad y quería felicitarle primero por la exposición, me parece muy interesante. Doctor, mi pregunta es una realmente que siempre he visto en la parte de la policía, que realmente nosotros somos altamente de disciplina, jerarquizada, como usted mismo indica, en la parte administrativa, realmente en el artículo 173 de la Constitución. Pero si hay una violación del debido proceso, y ahí cabe mi pregunta si realmente en este caso, cuando a mí me hacen un sumario administrativo, dentro realmente de un procedimiento policial que realmente haya actuado realmente, yo que sé, en delito flagrante, inmediatamente la parte afectada pone la denuncia en la parte de asuntos internos que tenemos de la policía. Entonces nosotros tenemos la ley del Código Cox, pero al momento que hacen sumario administrativo, nos dan ahí el plazo de 24 horas para realmente para el descargo de pruebas, para realmente nosotros demostrarle el estado de inocencia. Pero en la Constitución realmente indica que para tener derecho a la defensa tiene que tener más días, pero nosotros en estos casos realmente solo nos dan 24 horas. Aquí cabe la interrogancia, doctor, que realmente se puede presentar una acción de protección aquí en estos casos, doctor. Sí, podría darse el caso porque se les da un término, bueno, hablamos de plazo en horas. 24 horas. ¿Cómo puedo conseguir yo las pruebas? Es muy poco. Exactamente. Entonces sí cabe la acción de protección, doctor, porque se violentaría un puede derecho darse el caso. ahí. Sí, sí, porque no le están dando a ustedes, o sea, en la realidad, en la materialidad, no le están dando la oportunidad de defenderse, no le están dando el derecho de aportar la prueba, ¿sí? Y ojo, que debemos también tener en cuenta, pues, que
En el tema policial, el tema de la disciplina y de los procedimientos sancionatorios sumarios también es extremo, ¿no? Ustedes todavía están sometidos a un control mucho más fuerte. Pero yo sí considero que en estos casos, o sea, ya en la efectividad o en la eficacia de la norma, no se está logrando porque no les están dando ustedes la oportunidad de defenderse. Tienen ustedes que defenderse como tal, tienen ese derecho a aportar la prueba, pero me dan un término sumamente breve, o sea, 24 horas a veces no es nada. Y me notifican de 12 del día a 12 del día del día siguiente. Sí, es verdad, doctor. ¿Y Por dónde? eso que hay una violación del ¿Dónde? debido proceso. Exactamente, Pero bien, yo considero, y algo que realmente, viendo lo contencioso administrativo, ya que realmente usted me dio luz en ese sentido, que realmente uno puede agotar, aparte que haya realmente agotado la impugnación y los recursos de apelación y el extraordinario, entonces yo puedo impugnar realmente, o perdón, ya puedo hacer realmente por la vía civil, es el contencioso administrativo, sí, no que vía eso civil, realmente es muy por importante. el contencioso administrativo. Ujú. Sí, sí, sí. Ya. Ya, gracias, doctor. Esa era mi interrogante, mi pregunta, doctor. A la orden. Bien. Y como les decía, cuando yo tengo el tema del recurso extraordinario de revisión, lo vamos canalizando única y exclusivamente a través de las causales que están en el COA, ¿verdad? ¿Y en qué se enfocan estas causales? 5 muy puntuales. Un error de hecho, un error de derecho. Hablamos de un error de hecho en el sentido de que, acuérdense que la autoridad para decidir hace un proceso de subsunción y erró en uno de esos hechos. Se equivocó en señalar, en apuntar, en darle prioridad a ese hecho que quizás viene a ser sustancial para la decisión de la causa. Error de derecho, cuando la autoridad omitió a lo mejor la norma, le dio un sentido o una interpretación, un alcance que no era, la aplicó también erróneamente o la señaló erróneamente y ello también me conlleva pues a que se pueda vulnerar un derecho, ¿no? Entonces, los dos primeros causales se enfocan en esos errores, ¿no? En errores de hecho o en errores de derecho, en cuanto a lo que es la aplicación de la norma como tal. Luego vienen otros elementos que también son interesantes. Por ejemplo, el hecho de que aparezcan nuevos documentos que aporten otra realidad distinta a la que se tramitó en aquella época. ¿O a qué me refiero? Al hecho de que aparecen estos nuevos documentos y me dicen o me señalan todo lo contrario de lo que se expidió en el acto administrativo. Entonces, estos documentos tienen que tener un alcance probatorio tal que tumben, llamémosle así, ¿no? O que derroten el contenido del acto administrativo. O sea, una prueba tan contundente que obviamente el acto administrativo tenga que ser declarado a lo mejor nulo, ¿verdad? Otra situación, y acordémonos que estas causales están enfocadas directamente al acto administrativo como tal. Eso es lo que impugnamos. Otra también puede ser que haya actos declarados nulos o documentos también declarados falsos en la vía judicial y también se encuentren ya estas sentencias ejecutoriadas. Entonces, en ese momento también cabe un recurso extraordinario de revisión. Imagínense un documento falso, adulterado, alterado, ¿no? Falsificado, todo el perjuicio que pueda crear una persona. Eh, o el tema también de que una resolución sea, o cuando también se haya dictado una resolución como consecuencia de una conducta punible. Expidieron un acto administrativo para generar algún ilícito, un enriquecimiento ilícito, un peculado, en fin, etcétera. O a lo mejor dentro del procedimiento se presentó algún testigo falso. Obviamente en este punto fue necesario también rindieron un testimonio falso y obviamente yo tengo de ello ya una sentencia judicial, entonces inmediatamente lo que tengo que hacer es ver que esta se encuentre ejecutoria, es decir, que se hayan agotado también todos sus recursos y yo inmediatamente tendría
que interponer el recurso extraordinario de revisión. Ahora, qué es lo que me pide? ¿Qué plazos y qué términos tengo yo aquí para interponer este recurso? Pues el tío tengo el plazo de 1 año en el tema de los errores y lo que ya es 20 días, el término de 20 días como tal, ya cuando tengo el tema de que aparecen los documentos, sentencias donde se declara estos documentos falsos, estos actos delictivos o el falso testimonio. Julio y Víctor, vamos, adelante por favor con sus preguntas. Doctor, ¿podría por favor dar un ejemplo de la quinta causal? Sí. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador, puede darse el caso que ahí es necesario, por ejemplo, llamar a alguien para que dé un testimonio y ese testimonio lo dio en falso a favor de la administración pública y ese testimonio viene a ser determinante o se presentó a lo mejor un testigo falso, como también le llaman. Entonces allí, ¿qué pasó? Como esa persona da un falso testimonio y obviamente se configura ahí la característica del delito de falso testimonio, ¿sí? O también puede ser que en algún procedimiento lo hizo bajo juramento, ¿no? Y ahí hablamos en cambio ya de un falso testimonio. Entonces allí, una vez y aquí pues la persona interesada es la que tiene que interponer la acción penal y todo ello y llegar a las últimas consecuencias, demostrarlo eso en juicio, si impugnan en vía penal, pues también estar ahí a la defensa, esperar que se agote todo y a partir de ese momento, una vez que ya esa sentencia está ejecutoriada, ha causado ya estado, está firme, yo a partir de allí tengo esos 20 días para poder presentar el recurso extraordinario de revisión. Pero tenganle presente que en la causal 4 y 5 siempre va a ir ligado al hecho de que ustedes tengan que tener una sentencia penal, ¿sí? Que estén firmes, ¿sí? Es decir, que ya se haya agotado todos los recursos, que esté debidamente, como lo dice el término, ejecutoriada. Allí tenemos que ser muy cuidadosos y siempre a lo que está en el código como tal. Claro, como consecuencia de una conducta punible, también puede haber, y eso deja Profesor, abierta la puerta para otros delitos que atentan inclusive contra la misma administración pública o que atentan también contra la persona, pero es la persona la que es afectada, la que va a tener que demostrar todo ello en la gran mayoría de casos en realidad. Víctor, adelante, profesor, por favor. Víctor, ¿me escucha? Bueno, se levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? Hola. Profesor, sí, mi pregunta, hola profesor, sí, Sí, ya YouTube. bajé la mano, profesor, lo que ya le pregunté ya me Ya. respondió y fue excelente la respuesta para Perfecto. que presente Muchas gracias, al Víctor. Yo momento estoy realmente que teniendo, haga un inicio. Es muy importante esta clase para mí, profesor. Muchas gracias. Yo ahorita acabo de sufrir un pequeño problema de conexión. Solo permítanme ver si me puedo cambiar de red. Les ruego un momento porque empecé a tener fallas. Listo. ¿Me escuchan allí? Si me ayudan confirmando, por favor. sí, doctor. Sí. Ya. Doctor, disculpe, tenía una pregunta que surgió de lo que usted ha mencionado con Ajá. respecto a la causal quinta. En este caso, solamente como ejemplo, significa que, por ejemplo, yo apelé, pero en ese proceso declaran que, pues, Juan Pihuave dijo algo y ese algo valió la pena escuchar porque es verdadero, pero yo sé que es falso, entonces yo paro
y me voy a la vía penal. Y luego, pues, gano y luego vuelvo otra vez a la vía contenciosa administrativa. A ver, allí hay que aclarar, Julio. El tema es de que, a ver, no apelo, ¿sí? O puedo apelar, ¿sí? En su momento puedo apelar y señalar de que hubo el testigo falso. Sin embargo, la administración pública hizo caso omiso, la máxima autoridad resolvió y esa decisión o ese acto administrativo salió en contra mía. En ese sentido, pues se ejecuta, queda ya en firme el mismo y sobre eso ya no podemos hacer nada. Yo he sido, por ejemplo, sancionado. Perfecto. Pero como yo sé o conozco que esta persona lo hizo o faltó a la verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar el juicio penal. Y una vez que yo tenga ya la sentencia toreada, la final de todas ellas, yo regreso e interpongo este recurso extraordinario de revisión, ¿sí? Con esa prueba que viene a tumbar esa decisión que está contenida en el acto administrativo como tal. Ahora, claro, debemos de entender que yo tendría un inconveniente al querer, por ejemplo, pasar a la vía judicial, porque ya en la vía judicial, ¿qué pasó? Si alguien lo hizo faltando o al juramento, pues ahí el tribunal tendrá que revisar, tendrá que decidir, tendrá que ver, ¿sí? Pero ahí la prueba, en cambio, la voy a tener que presentar yo. Y de ahí sí se pronunciará sobre la nulidad del procedimiento, la nulidad del acto administrativo, perdón, se pronunciará sobre la nulidad del acto administrativo en ese sentido. Entonces hay que ir jugando con con todos los casos. En realidad aquí cada caso es completamente diferente y, y hay que ir viendo con todo lo que se va presentando. Pero podríamos decir de que, claro, e inclusive, miren, puede ser un acto administrativo ya decidido en sede judicial y se abre ese candado, porque la norma me dice que se interpone o que se impugna actos administrativos en firme. Y con ello implica también aquellas decisiones que tomó la autoridad judicial en su momento. Entonces, por eso también lo limitado y lo restringido estas causales de este recurso. Es lo importante de tenerlo en cuenta. Aquí lo que me da pues es la posibilidad de irme pues a lo penal para demostrar mi verdad y regresar con una prueba contundente que permita decir, ¿sabe qué? Ese acto administrativo es nulo, no tiene valor porque fue basado en esto, ¿sí? Entonces, claro, ahí la persona va a tener la razón como tal. Y en la práctica sí se han dado casos, han ocurrido casos en el tema de, por ejemplo, sobre todo en sumarios administrativos, en donde, que son en definitiva procedimientos sancionadores. Que ha habido la existencia de personas que han jurado tanto falso testimonio como perjurio. Entonces, la ley no se cierra ante ello y deja abiertas estas posibilidades. O lo mismo con el tema de los documentos que son declarados falsos, ¿sí? Bueno, yo creo que hemos venido conversando a lo largo, inclusive ya nos hemos pasado del tiempo. Estas eran un poco las interrogantes que quería plantear hoy, pero quisiera ir a las conclusiones y si ustedes también ahí me ayudan dando sus puntos de vista, porque han venido todos ustedes interviniendo en la, en la video colaboración. También invito a los compañeros que no han intervenido para que puedan también pronunciarse. Entonces, ¿qué nos lleva al hablar de todo este tema y con todo también lo que ustedes han intervenido? ¿Qué debemos comprender? Que los recursos en sede administrativa se constituyen como un verdadero derecho para la persona y una garantía, ¿sí? En su relación con las administraciones públicas. Que también el desarrollo de los recursos debe de irse perfeccionando cada vez más a fin de garantizar estos derechos.
tenemos que ir puliendo, tenemos que ir mejorando nuestros recursos, tenemos ya esta norma del COA, es necesario también irla mejorando y la parte de recursos también lo requieren. En teoría, todavía lo hablamos en teoría, es de que la administración pública puede reconsiderar sus decisiones erradas, de que se puede también evitar contiendas legales si contamos con la respectiva formación o si el servidor público cuenta con la respectiva formación en el campo. Entender también que este recurso de apelación como tal, el recurso extraordinario de revisión, son recursos que están limitados y que también debemos darnos cuenta que se interponen y se resuelven ante la administración pública y que aquí ella juega el papel de juez y parte, ¿sí? Entonces allí, hoy en día que ya hablamos de igualdad de las partes y todo ello, todavía nos encontramos, ¿verdad? Con esa característica. Pero no es culpa, no es que nosotros no se quiera avanzar o no se quiere evolucionar en el procedimiento administrativo, sino que siempre ha sido así. Su estructura mismo me indica que tiene que ser así y su naturaleza, sobre todo esto, su naturaleza, su esencia es esa, ¿sí? De tal forma que debemos de darnos cuenta de que hemos o estamos entrando en una especie de procesalización del procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? Que queremos o que pretendemos asimilarlo al proceso legal, lo cual es inviable, porque las administraciones públicas no tienen esa potestad de ser jueces, de poder decidir, de poder tomar o de hacer justicia por su cuenta. Inclusive miren que cuando se aplica el derecho administrativo sancionador, ustedes ven que esas multas que se tienen, estas infracciones y multas, reciben el nombre de administrativas y que la gran mayoría de esas sanciones son multas, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a alteraciones al orden público, frente al incumplimiento de ciertas obligaciones que yo como ciudadano tengo, pero con miras a qué? A satisfacer el interés general, no para que la autoridad haga un rol de juez, que es una competencia que no la posee, pero sí está obligado a satisfacer el interés general. Entonces, eso siempre ténganlo muy en cuenta. El hecho de que queramos meter todo en la misma olla no resulta, ¿sí? Y hay que irlo analizando. Yo suelo jugar mucho y suelo bromear con los colegas cuando me hablan del Código Orgánico General de Procesos y yo les digo que ese es el chaulafán procedimental de nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos colocado ahí de todos los procesos civiles, de inquilinato, hemos los procesos laborales, hemos colocado los procesos administrativos. Y no es lo mismo, ¿sí? Un proceso civil donde sí podemos hablar de una igualdad de las partes, ¿sí? Porque tengo particulares. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy a la vía contencioso administrativo y yo tengo por un lado la figura del Estado, en donde todavía algunos jueces de lo contencioso administrativo tienen miedo de decidir contra él y tengo la persona, que a principio de igualdad yo puedo hablar allí? Entonces, la cuestión es de que todas estas reformas que vinieron con el Código Orgánico General de Procesos se quieren también estandarizar al procedimiento administrativo, lo cual resulta inviable porque la esencia del mismo, del procedimiento administrativo es diferente. Que sí, que se ha hecho un avance en garantizar los derechos de las partes, eso es correcto, porque tenemos ese debido procedimiento administrativo que nos reconoce la Constitución, pero tampoco lo vamos a asimilar al 100% porque va a haber momentos de fricción, y los hay. O sea, en la práctica hay lados en donde uno llega y no se puede avanzar más porque el procedimiento es cerrado, no me dice nada más, por esta asimilación de aspectos de la parte procesal legal hacia lo que es el procedimiento administrativo. Pero tengamos en cuenta que esto tenemos que irlo mejorando, también tenemos que irlo madurando con el tiempo.
Esta es nuestra primera experiencia y tenemos que avanzar hacia el sentido mismo que tiene la figura del procedimiento administrativo. Claro, respetando esos derechos del debido proceso, pero dejar los procesos judiciales a un lado, aparte, y que el procedimiento administrativo o los procedimientos administrativos sigan su, ¿no? O su cauce. Les dejo a ustedes para que puedan, si alguien más desea acotar algún punto a estas conclusiones, pues está abierto el micrófono, lo pueden hacer. El resto de compañeros, por favor, Carla, adelante. Bueno, respecto a su explicación, que la verdad, de verdad, aprendí muchísimo porque al principio, cuando yo leí esta semana sobre ese tema, se me hacía un poco confuso, sobre todo porque yo decía que tenía una idea errónea de que estos recursos se podían utilizar en todas las vías, o sea, ya sea administrativa, civil, pero no, o sea, en este caso administrativo es únicamente el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Y me gustó mucho que en su explicación haya mencionado que, o sea, la importancia radica como en la posibilidad de que la persona pueda impugnar las cuestiones de fondo o atacar la legitimidad del acto ante la existencia de un vicio de sus elementos. O sea, en pocas palabras, actúa como el medio por el cual la parte agraviada tiene la posibilidad de impugnar con la finalidad de que la decisión se falle a su favor y que en tal caso la administración pública retracte su decisión que pudo haber errónea, porque como usted mencionaba, no son perfectas las personas que están ahí tomando decisiones Sí, y correcto, pueden haber Carla. errores. Entonces, que se le dé la oportunidad de impugnar me parece muy justo. Sí, sí, sí. En realidad debemos de estudiar. Listo. Bueno, tengo un pequeño problema de internet. Sí, en realidad de allí reviste la importancia de que nosotros debemos de estudiar o debemos de remontarnos a estudiar en esencia el tema de los procedimientos administrativos, de que no los podemos dejar abiertos para que puedan tener intromisiones ajenas. Cuando digo intromisiones ajenas me refiero a que aspectos de la justicia común se quieran venir acá. Yo respeto mucho y yo a cada quien le doy su espacio, cada cosa, cada materia, cada institución jurídica tiene su esencia, tiene su naturaleza jurídica, tiene su sentido. Y es necesario respetar ese sentido para poder comprenderla y también para poderla ayudar a desarrollarse. No nos podemos quedar allí. ¿Alguien más de los compañeros que desee señalar algún punto de vista, algún criterio? Listo. Si no hay más intervenciones, yo les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Espero que esta jornada haya sido provechosa. Nos salimos un poquito del tiempo. Todavía nos dieron 9 de la noche, 9 y algo más, pero yo creo que hemos generado una excelente interrelación y sobre todo he podido llegar con el mensaje a ustedes en esta parte y con este tema, de que vean también lo fundamental que es. Bueno, mi recomendación es en el sentido de que para lo que es la evaluación presencial del segundo bimestre, estudien mucho el Código Orgánico Administrativo en todo lo que son sus procedimientos administrativos, en todo lo que son sus recursos, ¿sí? Porque va a haber algunas preguntas que van a estar derivadas directamente de la ley. Hemos tratado de rescatar la esencia de todos estos procedimientos y de los recursos para que lo más relevante pueda estar en la evaluación. En ese sentido, yo les invito para que ustedes realicen esquemas, cuadros sinópticos, donde vayan recopilando lo medular de cada una de ellas, de que estos procedimientos y ustedes puedan prepararse de mejor manera para la evaluación presencial, ¿sí? Entonces, trabajenlo, háganlo a conciencia, y desarrollen, siéntense y estudien. De aquí en la semana 16 a lo mejor revisemos algo más de los recursos, que ya no, que tenemos la clase virtual,
para que ustedes lo chequen, lo revisen y entremos más a fondo. Entonces, eso ténganlo en consideración y estén estudiando. Otro aspecto también con el tema de los foros, todavía lo sigo leyendo. Sí, hemos tenido información muy grande y las notas también se irán publicando entre esta semana hasta la semana 16 para que también lo tengan presente. Me he quedado contento porque del foro del primer bimestre al del segundo hemos mejorado en seguir los lineamientos, en seguir los parámetros y todo. Entonces, si hay alguna novedad en cuanto al foro, yo me estaré comunicando con ustedes porque he tenido lectura sumamente amplia. Ustedes son 700 estudiantes, multipliquemos esas 300 palabras por los 700, se pueden imaginar el camino que hemos recorrido y estamos para estar con ustedes. Y bueno, vamos a hacer también una retroalimentación del foro y vamos a ver si lo podemos abrir en la semana 16 también para que ustedes puedan ver toda la interacción que también he hecho con ustedes. Ahora está bloqueado, pero vamos a abrirlo ya en esa última semana a fin de que ustedes también puedan ver esas perspectivas que están allí, los puntos de vista, lo que se opina. Listo, que tengan todos ustedes muy buenas noches, síganse por favor cuidando, tenemos que ser resilientes aún en esta pandemia que parece ya ver alguna luz después de este túnel en el cual hemos estado. Hasta una próxima oportunidad, nos podemos retirar, no sin antes colocar nuevamente nuestros nombres y apellidos completos en el cajón del chat. Hasta una nueva oportunidad, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. A la orden, Andrea. Gracias, doctor. Una excelente A la exposición. orden, Víctor, un gusto. Claro.